de parquímetros Cañete ID 4032-6L26. Le damos la más cordial bienvenida a don Manuel Palma. Quería ver que la contáramos de primero porque ya no Muchas gracias, don Jorge. Le saludo a usted, saludo a nuestra administradora, concejalas, a la secretaria municipal, al señor jurídico, a todos los que están en este momento escuchando este consejo. Bueno, el día de hoy venimos con la propuesta de readjudicación. Como se puede observar, procedo a leer el memorándum 111, que es del 29 de mayo del 2026, donde señala: junto con saludar, me dirijo a usted con el objeto de solicitar que tenga bien poner en tabla de sesión de Consejo Municipal la readjudicación de la licitación pública concesión servicio de parquímetros Cañete ID 4032-6-L26. Lo anterior, atendido a que mediante el decreto alcaldicio número 4683 de fecha 3 de marzo del 2026 se adjudicó la licitación a la Unión Temporal de Proveedores conformada por Ecoparking e Inversiones Doña Sofía 2 S.p.A. Con posterior a la adjudicación y durante la etapa de perfeccionamiento contractual, esta municipalidad verificó la concurrencia de situaciones de inhabilidad provenientes que afectaban a uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores adjudicadas, asociadas inicialmente a deudas previsionales y posteriormente a deudas tributarias registradas ante Tesorería General de la República, circunstancias que fueron oportunamente notificadas al adjudicatario para los efectos pertinentes. Finalmente, el día 25 de mayo, don Carlos Alejandro Soto Cortés, en representación de la empresa Ecoparking S.p.A. y en su calidad de representante de la UTP, comunicó formalmente mediante correo electrónico el desistimiento expreso y voluntario definitivo de la referida Unión Temporal de Proveedores respecto de su participación en el proceso licitatorio, fundado en la imposibilidad jurídica y operativa de subsanar las causales acumuladas. En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10.6 de las bases administrativas únicas especiales que rigieron la licitación mediante el correspondiente acto administrativo, se procedió a revocar la adjudicación mediante el decreto alcaldicio número 10.931 de fecha 27 de mayo del 2026, correspondiendo a esta entidad edilicia efectuar la readjudicación al oferente que sigue en el orden de prelación establecido en la evaluación técnica del proceso. De acuerdo con el acta técnica de evaluación de fecha 17 de febrero, la siguiente oferta mejor evaluada corresponde también a una unión temporal de proveedores conformada por Ventas Servicios Sol Free S.p.A., doña Loret Janet Lobo Martínez y SM Ventas y Servicios S.p.A., quienes obtuvieron un puntaje total de 88 puntos, constituyéndose como la siguiente oferta más conveniente para los intereses municipales. Asimismo, 98 puntos. Asimismo, se verificó que los tres integrantes de la referida UTP mantienen estado hábil en el registro de proveedores de mercado público y cumplen con los requisitos exigidos para contratar con la administración del Estado. La oferta económica... Sí, el acta es 98. En el acta aparece 98. Sí. 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 La oferta económica presentada por la UTP asciende al monto anual de 42.600.000, impuesto incluido correspondiente al pago de concesión ofertado a beneficio municipal. Y ahí se adjuntó el decreto de fecha 27 de mayo, el acta técnica y el certificado de habilidad de los integrantes de la UTP. Eso es lo que podría señalar respecto a lo ocurrido. Bueno, tal como leí, estábamos en el proceso ya de perfeccionamiento contractual y, bueno, Secretaría Municipal verificó que la habilidad del proveedor en ese momento resultó estar inhábil, ¿ya? Vale señalar y dejar salvedad que al momento de la adjudicación se encontraba hábil el proveedor. Y esto ocurrió, si bien había manifestaciones previas, nosotros debemos regirnos por lo que señala el sistema de información
que es el portal de mercado público. En este caso se hizo verídico ya dentro del portal, por lo tanto hubo que tomar acción, y al tomar acción se procedió a notificar al oferente mediante correo electrónico para que pudiera hacer sus descargos. Se le dio plazo también para que pudiera entregar antecedentes y todo, y ya cuando apareció la primera inhabilidad, el oferente manifestó todo, procedió una segunda inhabilidad. ¿Ya? Con la segunda inhabilidad ya se desestimó, y el mismo oferente, él mismo desestimó seguir participando del proceso licitatorio como UTP. Sí, solo clarificar que al momento de la adjudicación, como bien dice Manuel, el proveedor se encontraba hábil. Lo más probable es que las inhabilidades se carguen en el portal con algún desfase. Por eso salía con una inhabilidad relacionada a temas previsionales, y después cuando ya supuestamente ellos solicitaron una reunión indicando que habían subsanado aquello, adjuntando la documentación, pero aún no se eliminaba del sistema. Nosotros volvimos a revisar y ya le apareció una segunda inhabilidad que era un poco más compleja de subsanar porque era un tema tributario, ¿ya? Hacer presente aquello que, como bien dice Manuel, si bien en su momento ustedes tuvieron algunas aprensiones, eran de temas más relacionados con redes sociales o con comentarios, nosotros nos tenemos que hacer cargo de todo lo que sea una situación formal donde tengamos acreditados los antecedentes, y por lo mismo se operó en base a lo que nos establece las normas de compras públicas, y cuando existen estas inhabilidades nosotros tenemos que hacer un proceso de notificación para que, dándoles un plazo para que subsanen, y en este caso, como no los pudieron subsanar, procede y en la base establece claramente que se debe readjudicar. Así que en ese sentido es el procedimiento que se llevó a cabo. Solo sumar a lo que plantea la administradora alcalde, que esto fue realizado en una comisión especial de estudio, donde habían más profesionales de acá del municipio, y se visualizó que justamente en el momento lo que entregaba el portal era lo que en el momento se aprobó, sin haber efectivamente inhabilidades. Perfecto. Bien. Es que, alcalde, estuve estudiando anoche la licitación, pues, y veo que hay hartos puntos que por lo menos en el caso mío ameritan que uno, así como lo estudiamos en una comisión de estudio, no sé cuál es la urgencia que tiene, o podría esperar una semana y que nosotros lo viéramos en una comisión de estudio, porque después de esto vienen hartos fundamentos, vienen hartos puntos que donde se explica, ¿no es cierto? Entonces no sé si son opiniones o fundamentos legales que hay que verlo. Entonces, yo creo que lo debiéramos ver en una comisión en una comisión de estudio y aprobarlo, por lo menos eso es mi pensamiento. ¿Cuáles fundamentos legales serían, ya que están aquí? Lo que pasa es que aquí después viene un montón de dictos, ¿ya? Dice, porque en una parte incluso dice que como que los otros que estaban postulando entregaron información. Entonces ahí uno queda pensando, obviamente que tienen que entregar información si son los que están interesados, pues. Entonces hay estas cosas aquí en el punto 13-14. En el decreto hay un montón de... O sea, en realidad el decreto, lo que vamos haciendo nosotros en el considerando es ir contando la historia de cómo se fue dando los hechos. Ya en el punto 13 nosotros señalamos que mediante correo electrónico esta municipalidad notificó a la Unión Temporal de Proveedores adjudicada respecto a la situación de inhabilidad. O sea, eso es lo que estamos señalando, más que nada. Respecto al punto, nosotros estamos bajo el principio de estricta sujeción a las bases. Ya el punto 10.6 de las bases de licitación señalan que si el ofertante desiste de su oferta en el proceso de firma de contrato,
entonces debe ser readjudicado al segundo, y esto previo acuerdo al Consejo Municipal. A nosotros la ley de compras públicas se rige bajo principios, por lo tanto no estamos incurriendo en un acto ilegal. Eso lo quiero precisar porque estamos bajo un principio de la ley, que es el principio de estricta sujeción a las bases. Nosotros en el decreto mencionamos además, perdón, en el memorándum mencionamos además cuál es el punto de las bases en el cual nosotros nos estamos sujetando. Y solo tener presente que lo que se adjunta ahí es el expediente, y el decreto que se adjunta en particular es el que revoca en este caso, o revoca la adjudicación, ¿ya? Porque es un paso necesario para poder readjudicar a otro oferente. Y lo que ustedes establecen como duda, ¿qué es lo que está pasando? Que con todo el proceso que tuvimos con esta otra empresa, recuerden ustedes que los actuales empresa de parquímetros tiene contrato hasta el 30 de junio. Pensando en que esta nueva empresa tiene que instalarse, tiene que darse también un plazo prudente para que se pueda instalar. Por aquellos que se decidió pasar directo a comisión, pensando en que la norma lo avala, la documentación que se adjunta, más que tratar de complicarlo, se trató de adjuntar toda la documentación para que tuviesen claro que se dejó sin efecto el proceso, la adjudicación anterior. Ese es el decreto que tiene que ser fundado, ¿ya? Y eso principalmente. Podíamos nosotros evaluar hacer otro proceso, pero como las bases es taxativo y dice que se debe de readjudicar, no pudimos nosotros intentar dejar sin efecto todo el proceso y hacer uno nuevo. Ya por eso que tuvimos que sí o sí en readjudicar, porque la base así lo establecía. Alcalde, solamente para el tema de lo que dice la administradora, o sea, es bueno que lo que se vio ahora y se detectó que la empresa tenía problemas. Usted dijo recién que para el tema de licitaciones se hace solamente lo que dice el portal. Entonces quiere decir que el portal no es... Pero resulta que acá dice el proveedor registra deudas provisionales o de salud por más de 12 meses. O sea, estamos trabajando con desfase de 12 meses por la información. Y segundo, ¿por qué les cayó la duda desde que nosotros licitamos acá en el Consejo hace varios meses atrás? Y es recién que lo estamos viendo. ¿Por qué no se hizo contrato al tiro con la empresa? ¿Por qué no se atrasó el contrato hasta verlo más tarde? Ya, Entonces, ¿por qué salió la duda? ¿se me permite Sí, para clarificar? adelante. Solo para dar respuesta, concejala. El portal, de acuerdo a la forma en que registra, solo se registra o se informa a través de una anotación cuando acumulan deudas provisionales. Por ejemplo, si yo estuviese en un mes de atraso, no lo informa el portal. El portal informa cuando se acumulan más de 12 meses. ¿Ya? Ese es un tema que no depende de nosotros, sino que depende de las instituciones laborales que hacen esta inhabilidad cuando ellos acumulan un tiempo mayor de deuda, ¿ya? Por tanto, nosotros si lo tratamos de pedir en el sistema no nos iba a arrojar, y como me imagino yo que tienen un proceso o fechas de denuncia respectiva. Y en el segundo término, nosotros también hicimos el proceso de suscripción del contrato. El tema es que el portal establece que nosotros tenemos que darle un plazo a ellos para subsanar, tenemos que notificarlos del proceso. Y ahí se fue generando el desfase principalmente del proceso propiamente tal, pensando también que nosotros generamos la ampliación del contrato, que era un permiso precario a bomberos en el mes hasta el mes de junio. Y de acuerdo a los plazos se fue generando la tramitación del contrato respectivo, y nosotros donde más demoramos, que fue casi un mes, fue el plazo que le tuvimos que dar a ellos para la notificación. Le notificamos, teníamos que dar el proceso de subsanar y ver si es que, y como ellos acreditaron mediante la documentación que pagaron las prestaciones previsionales, teníamos que dar el plazo para ellos hacer los trámites en el portal para que se eliminara la causal. Y ahí fue cuando saltó una causal segunda que era más compleja porque era una deuda tributaria que podía incluso ser de sobre 35 millones, y por eso ellos también desistieron, porque era imposible pagarla en un breve plazo. Entonces ahí se fue dando los retrasos en el proceso. Entonces, esta segunda opción de esta empresa que debemos avisar ahora, tiene 25 días para ellos conformarse. Alcalde, yo había pedido la palabra hace rato. Ya, efectivamente, bueno, dentro de los dichos y las dudas que habíamos presentado anteriormente, que fue el 25 de febrero que tuvimos la sesión,
y después el 27 donde se subsanó finalmente, porque el 26 de febrero estuvimos en la comisión de estudio, efectivamente, donde había antecedentes, en donde la administradora municipal me dijo que en realidad no tenía que hacer caso omiso a lo que aparecían en las redes sociales y que no todo era verídico, y que los antecedentes que había presentado eran todos de redes sociales, incluso en la comisión del 26, donde don Aldrin, yo le consulté, ¿qué pasa si nosotros, de acuerdo a las bases que decía en la eventualidad, si el Consejo Municipal fundamenta o rechace la oferta presentada por el alcalde, el oferente adjudicado se desestima de su oferta y no firma el contrato respectivo dentro del plazo establecido de las presentes bases administrativas, se readjudicaría lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto?, al oferente segundo. En donde don Aldrin en su momento me dijo, no, es que en esa parte las bases no estaban bien hechas, textual, lo estoy repitiendo. ¿Ya? Entonces, actualmente estamos haciendo lo que yo había consultado anteriormente, lo que yo había dicho anteriormente, que no me parecía que esta empresa fuera adjudicada porque los antecedentes que yo traía, y que después me dijeron que me rebatieron que no, que los omitiera porque eran de redes sociales, me da la razón de lo que a lo mejor estaba diciendo, es decir, como se dice en la jerga popular, lo que cuando el río suena es porque piedra trae o algo, ¿ya? Entonces, posteriormente se adjudica, ¿cierto?, no unánime de votación, sino que a excepción mía, que yo no aprobé esa vez la adjudicación. Y dentro del cronograma también de todo lo que es el contrato y todo, dice, una vez publicada la resolución de la adjudicación, se publicará en el portal 2 días hábiles después del decreto alcaldicio. Después, para la suscripción del contrato, tienen que haber 10 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la adjudicación en el portal y omisión de orden de compra 2 días hábiles posteriores a la aprobación del contrato. Quiere decir que en realidad los plazos sí se alargaron, producto de lo que ya explicó la administradora, producto de que salieron algunas inhabilidades del oferente, pero en concreto quiere decir que cuando uno dice algo, alcalde, acá, ya, no es para, como dicen, para molestarlo o ir en contra de la administración. Muchas veces uno busca antecedentes con respecto a algunos oferentes, ¿cierto?, que les parece duda, que uno tiene duda como concejal, y uno tiene que también buscar antecedentes con respecto a eso. Y no es ir en contra de la administración, sino que en mejora de la administración y en mejora también de los trabajadores. Porque imagínense, esta empresa tenía antecedentes de no haber cancelado como corresponde a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si lo hubiésemos tenido acá? No hubiese pasado lo mismo lo que pasó en muchas otras municipalidades, tanto en Coquimbo, tanto como del sur, en Coyhaique también estuvo esta empresa. Entonces, no es que uno va en contra, alcalde, es en mejora de la gestión también y de la función que nosotros tenemos como concejales. Y efectivamente, qué bueno que se pasa a la segunda opción de acuerdo a las bases como se habían publicado, que dice la readjudicación, que yo lo había consultado en su momento, y que había quedado como en nada, y qué bueno que se está haciendo. Entonces, no es alcalde por molestar ni nada, sino que por aclarar muchas veces las situaciones que están pasando, y uno también busca antecedentes y rebusca, y también es tiempo también de uno en mejor y en pos de tanto de la administración y en pos de Cañete, para que no nos pase lo que ya ha pasado en varias ocasiones también, no solamente con el tema de parquímetros, sino que también de otras empresas que se han adjudicado y que lamentablemente hay algunas construcciones que quedaron abandonadas en nuestra comuna. Es para mejorar, alcalde. Y no es para poder ni aportillar, ni nada de eso, ni ir en contra. Como usted bien dice, la idea es el trabajar en equipo, y si uno aporta antecedentes, mejor sería. Y así lo ha dicho en muchas ocasiones, alcalde, usted, que lo mejor es que trabajemos
en equipo y en pos de nuestra comuna, que todos estamos para eso y que fuimos elegidos para eso. Gracias. Solo, Sí. alcalde, para dar respuesta. Nosotros cuando trabajamos dentro de la administración pública nos tenemos que regular a través de actos y criterios objetivos, ¿ya? La única forma, y recuerdo bien el consejo que a través de los comentarios que habían en redes sociales, se planteó derechamente por la concejala la readjudicación. Lo que se dijo en particular que no se podía ir a una segunda opción si la primera cumplía con todos los requisitos, ¿ya? Hay que tener presente que nosotros, si nos dejásemos llevar, que muchas veces pueden ser coincidentes, nos dejásemos llevar por comentarios, por apreciaciones, estaríamos denunciados a través del Tribunal de Libre Competencia, a través en el portal, porque nosotros si tenemos que rechazar una licitación, tiene que ser a través de medios objetivos. Y en este caso, como lo estamos haciendo ahora, se generaron medios objetivos y hay causales legales que son las inhabilidades que se registraron en el portal al momento de revisarlo, y así también lo alertó Secretaría Municipal cuando andaba circulando el contrato, porque se dio en ese punto en particular. Nosotros, si bien podemos tener dudas respecto de algo, no podemos tomar medidas como usted lo planteó en su momento en el Consejo. No podíamos readjudicar si había una empresa que estaba válidamente y cumplía con todos los requisitos. Ahora, como está inválida, se toma el procedimiento respectivo, pero aquello no es que nosotros hayamos omitido información, así se vio en la comisión de estudios, se explicó que aquí nosotros actuamos con documentación existente, con inhabilidades reales, no con supuesto, porque si fuese por eso nos guiaríamos por todas las publicaciones de Facebook para poder dejar sin efecto un montón de situaciones. Y nosotros, como el deber público nos llama y la administración pública así lo solicita, son documentos que deben estar legales y cumpliendo con la norma. Bien, procedamos, sí. Procedamos a la votación. Porque como aquí es clara las bases, no estamos infringiendo nada de acuerdo a toda la información. La proposición que viene es adjudicar a la segunda empresa. Perdón, ¿sí? Sería bueno que nos indicaran bien los términos del acuerdo, porque no vienen en el formulario. Ya, lo que se solicita es readjudicar a la empresa, a la unión temporal de proveedores entre Solfree S.p.A., Lorena Lobo Martínez y SM Ventas y Servicios S.p.A. En votación. A favor. Me abstengo. Porque no tengo leí harto la... Apruebo. De acuerdo. Apruebo. Mi micrófono está apagado. Apruebo. No sé. No. ¿Te aprobó? Sí. Sí, de acuerdo. Entonces voy a leer el acuerdo. Se acuerda readjudicar la licitación pública concesión servicio de parquímetros Cañete ID 4032-6 LE26 a la UTP Ventas y Servicios Solfree, Lorena Lobos Martínez y SM Ventas y Servicios S.p.A. con la votación favorable del alcalde, don José Luis Chávez, la abstención de la concejala Verónica Sandoval por considerar que no tiene los antecedentes suficientes, voto favorable a la concejala Pamela Salgado, don Miguel Sáez, la señora Magali Ortiz y don Alexis Palacios también favorable. Sí. Bien. El punto siguiente es proyecto de subvención municipal, Asociación de Funcionarios Técnicos Profesionales de la Educación, Ilustre Municipalidad de Cañete.